muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Entonces, el trabajo que voy a presentar es un trabajo en conjunto con el profesor Raymond Burger de la Universidad de Concepción y Luis Miguel Villada de la Universidad de Bio. Voy a compartir algunos resultados. El problema motivacional. El problema motivacional, el problema modelo que nos basamos y algunos resultados. Si utilizamos Fronttrack, que es el método principal para el problema directo y para el problema inverso, y algunas comparaciones con el esquema de X8. Y finalmente voy a compartir unas conclusiones y trabajo futuro. Entonces, el problema motivacional está basado en el trabajo realizado por May, Schiller y Daniels en el 2010, el cual consiste en la segregación del tamaño de partículas en un problema de flujo granular. Entonces, ellos tienen una celda granular de Cowell que consiste en dos cilindros concéntricos que van rotando. Ellos tienen una capa inferior giratoria y una capa superior de confinamiento. Entonces, la capa inferior giratoria va rotando a lo que permite un motor que gira a velocidad constante. Y dentro de esa celda tenemos dos capas de esferas. Una capa de esferas pequeñas sobre una capa de esferas grandes. Entonces, la idea de nosotros acá del experimento es capturar la velocidad de esas partículas. Y esa velocidad la capturamos gracias a una ventanita que hay acá y se van tomando fotografías con una cámara digital de alta velocidad. En particular, para la velocidad de las partículas se trabaja con aproximadamente 7 por 10 elevado a 5 imágenes. Entonces van capturando la posición de las esferas a medida que las placas, ¿cierto? La placa inferior va rotando y a medida que va rotando, las esferas pequeñas van descendiendo y las esferas grandes van subiendo. Ese fenómeno ellos nos modelan gracias a la ecuación número 1, donde S es un parámetro positivo, A de Z es la velocidad de las esferas pequeñas, F es el flujo, en particular el flujo con el que se trabaja es phi por 1 menos phi, donde phi es la concentración de las partículas pequeñas y 1 menos phi la concentración de las partículas grandes. Y tenemos algunas condiciones de borde también con las que trabajamos. Esto es lo que proponen ellos. Lo que nosotros quisimos tratar adicional es un problema inverso en el cual podamos obtener los valores de la velocidad de las partículas pequeñas que nosotros aquí le llamamos A de Z, el cual se asume inicialmente discontinuo. Es una función discontinua. Entonces, para trabajar eso, recurrimos primero a Riesser, a un libro que se llama Una introducción a la teoría de leyes de conservación escalares con funcionales flujo espacialmente discontinuos. Entonces, inicialmente el estudio acá fue considerar el problema número 2, donde la función gamma es una función discontinua y tiene un flujo particular similar al que trabajan May, Schiller y Daniels. Y nosotros lo adecuamos a nuestro problema motivacional. Entonces, lo que plantea Riesser es que dado un delta, nosotros discretizamos la función gamma y discretizamos en este caso nuestro espacio que sería el z sub ij, para obtener algunas soluciones, en este caso la definición de U sub ij, y construimos una malla, la malla z sub ij, gamma sub i. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos usar front tracking. Front tracking principalmente se basa en lo que propone Riesser. Entonces, front tracking tradicional consiste en aproximar linealmente la función de flujo y la función inicial, aproximarla linealmente y resolverlo de manera exacta. Entonces,
From tracking asume que la solución discreta del problema converge a la solución exacta del problema en sí. Entonces se van trabajando por partes. Ahora, para relacionarlo con nuestro problema, como había comentado, la función ADZ era inicialmente discontinua. Entonces, al principio trabajamos con nuestra función ADZ. Tenemos nuestra condición inicial, que también es una función discontinua, y nuestro problema. Entonces, la ecuación 4 nosotros sabemos que tiene solución, y para poder aplicar todo lo de from tracking, asumimos que existe un delta positivo, gracias al cual nosotros escogemos primero una L y una R, tales que A sub L minúscula y A sub R minúscula convergen a sub L mayúscula y A sub R mayúscula respectivamente. Y con esos valores de L y de R definimos nuestros valores de G sub KM y Phi sub KM, que serían nuestras, para construir nuestra malla. Nuestra malla ahora sería en el plano GA. Y con ello obtenemos nuestra función lineal y nuestra interpolación lineal a Ross, ¿ya? Y luego obtenemos nuestras formaturas creciente y decreciente con las que vamos a trabajar. Gracias a esas envolturas nosotros encontramos los phi gorro sub LI y phi gorro sub RJ. ¿Para qué? Estos valores nosotros los trabajamos para nuestro problema. Si inicialmente teníamos un solo problema, ahora ese problema se subdivide en dos problemas a resolver, que son más sencillos a resolver en sí. Entonces tenemos estos dos problemas y cada uno tiene su solución. Las soluciones que trabajamos nosotros más que nada tienden a dar choques o rarefacciones. Y aquí estarían cada caso. Si el Z es menor o igual a 0, tenemos una rarefacción o bien un choque, y si el Z es mayor o igual a 0, tenemos nuevamente igual choque o rarefacción dependiendo sea el caso. Entonces, gracias a esto nosotros utilizamos from tracking. Ahora, voy a presentar algunos ejemplos que es para el problema directo, tal cual lo tienen presentado en este caso, en el artículo Mencir-Aridales. Entonces, tenemos una función de Z, en este caso es constante a trozos con dos tramos. Y la idea es para verificar o para comprobar que el problema esté bien resuelto, estos valores de T, nosotros los obtenemos que tienen de base, y acá en la tabla anotamos los valores que se van obteniendo con cada iteración, dependiendo del valor de delta, y a menor delta se van obteniendo cada uno, se van aproximando mejor. En este caso, el T sub 0, observamos la figura, el T sub 0 indica que es donde ocurre el primer frente intersecta a la recta Z igual a 0. T sub 1 es el primer frente donde la recta Z igual a Z1, perdón, Z igual a 1 intersecta el primer frente. T sub C es el primer frente donde es la intersección donde el primer frente intersecta la recta Z sub C, que sería Z sub C igual a 0,29. Y el T gorro sub C es donde ocurre la última interacción con esa recta. Y el T asterisco es donde cuando ocurre la última interacción de los frentes. Entonces, después de ese frente, de esa intersección, la solución viene siendo se mantiene igual. Entonces, aquí en la figura muestro algunas soluciones en un tiempo que sería en el tiempo T igual a 0,6.
para algunos valores de delta, para el método de front tracking, y para delta z para el método de NG8. En la tabla se muestran los valores tanto del error y del CPU. El error, nosotros en particular trabajamos el error R1 para comparar tanto el método de front tracking como el esquema de NG8. Y donde se observa que el error tiende a disminuir más el front tracking y sobre todo el CPU, el tiempo de CPU, que es mucho menor al de NG8. Y tal como se esperaba, el front tracking es un método mucho más rápido, pues se dice que es hiper rápido en comparación al esquema de NG8. El ejemplo 2 consiste en una función constante a trozos, que también está propuesta por Menchir y Aridones. Y acá solamente trabajamos, en la tabla muestra el valor de T asterisco, que tiende a aproximarse a medida que el valor de delta se tiende a refinar. Y en la imagen muestra la simulación igual de este problema considerando el T igual a 0,9. Estos dos problemas eran los problemas directos que se trabajaron con, de acuerdo al artículo de Menchir y Aridones. Lo adicional que nosotros hicimos fue el problema inverso. Entonces, para ello nosotros definimos un funcional J. Definimos funcional J, el cual que buscábamos minimizar. Ese funcional J depende del valores de phi y de phi tilde. Phi viene siendo la solución a la ley de conservación con la que trabajamos, y phi tilde son los valores observados. Entonces, nosotros asumimos que teníamos una red de valores fijos ya, y la idea del problema inverso era determinar los valores de A de Z correspondientes, asumiendo que la de Z ya sea a trozo o continuo. Entonces, para nosotros minimizar ese funcional, recurrimos también a una rutina de MATLAB que se llama Pattern Search, que es para minimizar funciones. Ahora, voy a presentar 4 ejemplos para el problema inverso. Los ejemplo 3 y el ejemplo 4 usamos la misma discretización, tanto de delta Z, para la discretización espacial y temporal, y para los ejemplos 5 y 6, igual otra discretización espacial y temporal. Entonces, el ejemplo 3 es similar al ejemplo 2, al primer ejemplo que presenté, donde la de Z es una función a trozos con 2 tramos. Tengo unos datos iniciales para cada uno y cada dos, y la idea era, con los métodos, obtener esos valores. Entonces, aquí calculamos, muestro el error, muestro el CPU, y si se fijan, el front tracking demora mucho menos que lo que hace el esquema de NG8 para encontrar los valores. Y en cuanto al error, la diferencia es igual notoria, que el error usando front tracking es menor. Otro ejemplo, en este caso ya quisimos extender un poco la función a trozos. En lugar de trabajarla con 2 tramos, la trabajamos con 5. La función A de Z. Consideramos siempre que para KI mayor que KJ sí era menor que J. Esa es la condición normal. Y quisimos adicionar igual una condición de convexidad, que es la 15. Ya adicionamos, entonces vamos a comparar ello. En la tabla se muestran las dos primeras, los valores tanto del error, del CPU y los valores respectivos de cada uno, K2, K3, K4 y K5, usando front tracking y NG8. Y en las dos últimas se menciona similar el error, CPU y los valores correspondientes de K, pero usando la condición de convexidad. Si observamos, cuando tenemos la condición de convexidad, en ambos métodos suele disminuir tanto el
tiempo CPU, y el error en el caso de front tracking también tiende a disminuir. Ya, entonces eso es como adicional igual a lo que hicimos nosotros. Y por el último ejemplo, el 5, tenemos una función, en este caso de la función ABZ, que sería una función suave, que era como el segundo ejemplo que mostré anteriormente, que era basada en lo que hicieron Menchire y Dales. En este caso tenemos que encontrar los valores de K1 y K2 para que satisfagan esa condición, esa función ABZ. Entonces, para algunos K1 y K2 fijos, nosotros lo quisimos aproximar usando tanto front tracking como NG8. Y nuevamente observamos que el tiempo CPU era mucho menor, considerablemente menor en front tracking al que siempre usando el esquema de NG8. Y el error también tiende a disminuir usando front tracking. Eran 5 ejemplos que iba a presentar. Entonces, a modo de conclusión, se puede decir que, como ya se sabe a priori igual que el método de front tracking, es mucho más rápido, se dice que es hiper rápido. Es mucho más rápido, sobre todo cuando las combustiones que son estacionarias se tienen a mantener después de un tiempo, front tracking la aproxima más rápido. En comparación a los esquemas, y por ejemplo aquí nosotros comparamos con el NG8. Y como trabajos futuros, nosotros esperamos poder asociarlo igual a lo que trabajamos con flujo de tráfico vehicular y modelos de peatones, flujo de peatones, ya que es otra área igual que estamos trabajando a la par en mi tesis. Quería relacionar esto con front tracking. Y para la bibliografía, principalmente trabajamos con el libro de Risebrough para lo que es front tracking, se estudió de allí, y el artículo de Menchire y Daniels para lo que es el fenómeno en sí. Y el artículo relacionado a lo presentado hoy día se encuentra aceptado y estamos esperando que sea publicado. Bueno, entonces agradecemos de antemano la presentación y les invitamos a participar activamente en la sección de preguntas y comentarios que seguirán a continuación. Preguntas. Yo tengo una pregunta que sería, el fenómeno es para mí extraño, no sé si no lo entendí bien, pero las partículas pequeñas bajan, Sí, y las más grandes quedan arriba. Por ejemplo, tenemos 2 cilindros tan concéntricos. La de abajo va rotando la placa y a medida que va con una cierta velocidad y las pelotitas pequeñas pasan entre medio de las pelotitas grandes, de las esferas grandes. Entonces las esferas pequeñas tienden a bajar y las esferas grandes a subir. Y eso a favor de quién. del movimiento, asumo, porque cuando uno trabaja con sedimentación polidispersa ocurre justamente lo contrario. Pero es un fluido, efectivamente es un fluido. Esas son partículas que están en el aire. Sí. Claro. Y cuando están inmersas en un fluido, las partículas grandes se van abajo, las de tamaño un poquito más pequeño se estratifican. Estratificación. Pero sí, este fenómeno lo había visto cuando alguien mueve material particulado, lo mueve así, y de repente aparecen las partículas. Es un perfecto. Va rotando, va con una velocidad constante en este caso. Y lo otro era solamente partículas pequeñas en las funciones de flujo. Tenía el segundo para la partícula grande y el... Sí, es más o menos así para la concentración de partículas pequeñas, grandes pero y no probaron meter allí alguna función un poco más general, como por ejemplo cuando uno tiene dimensión polidispersa, ejemplo, pensando en la analogía, no sé si se puede dar nada, pero ahí tiene partículas de muchos tamaños, de varios tamaños. en este caso teníamos un poco Quizá, no sé, si que han hecho un intento por generalizar un poco esas cuestiones
El más tamaño. Solamente estábamos en ese tema. Con dos. Dos tipos de tamaño. ¿Qué sería bueno? Sí, y la función no captura el tamaño directamente, como por ejemplo diámetro, hay algún parámetro que diga es para estos diámetros. No. Para el fenómeno, lo que ellos obtuvieron los valores, sí, pero para un cierto diámetro, todas las pelotitas grandes del mismo diámetro y las pequeñas de otro diámetro. Específico. Pero ellos porque hicieron el estudio con la cámara, todo eso. Y eso más o menos en qué fenómenos hay, o sea, en qué dinámicas hay, o en qué dinámicas puede ocurrir ese fenómeno. Sí. Ay, sí, que no. Porque tú dices que implementar en vehículos o en... No es el visionario, El modelo es bien general. Tiene muchas aplicaciones ese modelo, porque es una ley de conservación. Entonces se puede aplicar a una amplia gama de... Queremos tratar de relacionarlo con flujo vehicular, pero tenemos que averiguar de qué forma incluirlo. Lo mismo que un modelo de peatón. Pero ya hablar más de la forma en cómo se describe. Sí, el proyecto de ecuación, porque usamos como la ecuación similar en ese tipo de... Sí, porque yo creo que si lo utilizan en vehículos sería que implementar las diferentes partículas, ¿no? Diferentes tamaños. Porque ahí ya no solamente estarían pequeñas. Hay vehículos más grandes. Es que, por ejemplo, se puede dar la comparación de los buses con los autos y las motos. Hay como más diferencia en tamaño. Ahí la velocidad. Cambian varios parámetros. ¿Qué otra pregunta? Con respecto justamente a esa ley de la velocidad, ¿por qué asumir que las funciones son decrecientes o tienen esa fórmula particular de... Primero, ¿por qué son decrecientes? En el caso del escalón, ¿cuántos escalones soporta? De hecho, es que no lo mostré el último ejemplo, por ejemplo, la función por tramo hicimos hasta con 10 tramos. Pero ese no lo anoté. Pero ahí fue como el máximo que hicimos de tramos para la función A de Z con 10. Pero se demora bastante. ¿Por qué consideras funciones de velocidad decrecientes? Para en sí, para front tracking. Acá. Salen a la vista del fenómeno. ¿Cómo? Es que estoy pensando en el argumento de la convexidad. Que siempre se toma, por ejemplo, acá en el ejemplo, aquí mencioné que la función A de Z se pide esa condición, tiene esa condición a priori que tiene que ser decreciente. Menciona El fenómeno de las de las partículas. partículas, porque a medida que van bajando, como que va disminuyendo un poco más la velocidad. No. Pero de esa forma. Porque el ADZ, recuerden que es la velocidad de las partículas pequeñas, que son las que van descendiendo. Y yo tengo otra pregunta. Bueno, no entiendo bien el concepto, obviamente. Pero digamos, ya se sabía que Danis, bueno, nosotros ya habían dicho que el método tracking, Los tracking ellos no trabajaron con front tracking. Ah, ya. Ellos hicieron la modelación del fenómeno. Propusieron acá. Ellos más que nada plantearon la ecuación modelo. ese pronto lo propone la prueba. Ponemos Ya. Y lo comparan con el otro. con el G-Software, que es como que el que se usa normalmente. Ya. Entonces, Es como tratar de mezclar dos cosas aparte. Sí. Una cosa que hicieron Meijer y Daniel, que que trabajaron, y Risebrand, que fue con el front tracking, el método. Ya es que pensé que ya Daniel había dicho, o sea, había como dicho que tracking ya. No, ellos no trabajaron con front tracking. Sí, porque como que al final dices como que, como que sí, los resultados dan que... Pero Pero no estaban hechos. Ya. Ellos, por ejemplo, de hecho, en los ejemplos,
Yo planteo aquí los valores de peso Z, etcétera. Esos valores están fijos, los de la primera parte. Ya. Pero aquí con el esquema nosotros obtuvimos los demás. Y esos valores fijos se obtienen de estudios. De estudios que realizaron ellos. Ah, ya. Ellos resolvieron las ecuaciones. Preguntas por ti. Hola, Hola, sí. Ya, yo tengo una pregunta. Me parece interesante la parte cuando tú hablas acerca de la velocidad de la partícula. eh, por eso ¿Ya? utilizas el front tracking para poder hallar los valores de K, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Tú estabas hablando de me parece, bueno, mi primera pregunta es, ¿ese A de Z, esa función de dónde a dónde va? ¿Es de R a R o solamente, o de qué espacio a qué espacio va? Oh, no entendí esa parte ahí. A de Z, la velocidad de la partícula. Ahí tú colocas, El problema viene de aquí. La función A de Z va a depender de sí, en qué espacio esté en sí el Z. Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos, el Z es como la profundidad, que sería en R, y los valores van a depender, es una función constante a trozos, es como que va de R en R. Ahí. Ya. En este ejemplo, nosotros tenemos el A de Z, ¿cierto? Que va, el Z en particular, nosotros lo acotamos entre 0 y 1 para que no se salga de esos parámetros la solución. listo. Entonces estás El tomando una Z, función por partes de R a R. sí, Eso es lo que tú estás haciendo. Estás sí, tomando la velocidad de la partícula. Y lo que estás utilizando es el front tracking, que es el método para poderse aproximar, para poder entre estos intervalos ver como los deltas que tú quieres encontrar, ¿no? Sí, y ese los valores de A de Z para el problema inverso. Acá, por ejemplo, para el problema inverso, el primero aquí, la idea era encontrar los valores de A de Z. Como tenemos una función de dos tramos, encontrar el valor de K1 y el valor de K2. Usando front tracking. y, Nosotros, porque para la ajá, solución de referencia, usamos, eso me parece que no lo mencioné, usamos X8 para la solución de referencia y ya sabíamos a priori los valores de K1 y K2 con los que trabajamos. Y entonces, después, usando front tracking y X8, obtuvimos los valores de cada uno y cada dos con cada método. ok, listo. Y esos valores Ok, de cada uno y cada dos son los valores de la Z. ok, listo. Y cuando tú hablas del funcional, ese funcional ahí involucra un phi y una métrica. Eso como lo está, y tú hiciste que estás utilizando un elemento, bueno, una librería o qué sé yo, en MATLAB para poder buscar ese patrón que La vas a idea era minimizar de esa minimizar, función. sí, la idea era minimizar este funcional, donde phi era la solución de la ley de conservación y phi tilde son los valores observados. Entonces, de esa forma, era encontrar el menor valor que la menor diferencia entre ellos. Y eso lo hicimos gracias a ese funcional. Para Y esa, el- ok, ok. Bueno, esa métrica que estás utilizando es la usual, la Euclidia. sí, Ok. Y entonces, ¿cuál sería, ya que hiciste esos casos particulares, cuál sería entonces como la razón de convergencia del front tracking con respecto a la función que estuviste empleando? y no, no calculé la razón de convergencia.